Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica. Capítulo 5. La religiosidad, segunda parte. Cuando llegamos a acuerdos e identificamos nuestra propia religiosidad, nos sentimos preparados y limpios de prejuicios para hacer un análisis de las grandes religiones que estaban vigentes en nuestros días y que marcaban la pauta en la evolución de los hombres de nuestro planeta. Tuvimos que remontarnos a los comienzos de la evolución del ser humano de la Tierra, cuando era inconsciente de sí mismo y las leyes naturales regían su vida. Todavía no contaba con libertad e independencia, pues su existencia estaba dirigida por seres de dimensiones superiores a la humana. En un momento determinado, el hombre se desconecta y adquiere la conciencia y con ella el libre albedrío. Es en ese momento cuando cae en la trampa de la individualidad. El hombre pasó de sentirse parte de un todo mucho más grande, donde estaba integrado con los demás elementos, vivos e inertes, visibles e invisibles, formando un conjunto armónico, a verse a sí mismo como un ser autónomo, libre, con poder de discernimiento y capacidad de elección. Empieza a olvidarse de su cercano pasado y comienza su andadura consciente. No obstante, el hombre sigue sintiendo dentro de sí la sensación de venir de algo o de alguien, y es entonces cuando empieza a buscar su origen, pero no lo busca en su interior, sino fuera, en las cosas que le rodean. Así comienza a temer todo aquello que no comprende o cuyo origen desconoce, como los fenómenos atmosféricos, los cambios de la naturaleza, los animales, todas aquellas fuerzas que él no domina, y es ese temor el que le lleva a darles un carácter divino. Le sobrecogen las manifestaciones de una naturaleza que no comprende porque desconoce sus leyes. Está a merced de los fenómenos naturales, a los que atribuye personalidad e intencionalidad. Tras el rayo y el trueno, la lluvia y la sequía, la enfermedad o la salud, el animal que le mata o el que mata para comer, el hombre ve toda una corte de espíritus cuyos propósitos definidos afectan al desarrollo de su vida. Está impresionado profundamente por los acontecimientos que se le escapan de las manos. Siente miedo ante lo que no domina. Su religiosidad está mediatizada por el miedo y la supervivencia. Sus ritos religiosos se basan en la adoración a los elementos y fenómenos de la naturaleza, con la finalidad de aplacar a los espíritus, pactar y congraciarse con ellos cuando les son hostiles o continuar teniéndoles contentos cuando les son favorables. Al construirse las familias y las tribus, lo que en principio fuera comportamiento individual se convertirá en algo colectivo. La religiosidad personal se transforma entonces en religión colectiva. Pronto empiezan a surgir individuos, hechiceros, sacerdotes, magos, gurús, etc., que pretenden estar más preparados para mediar entre Dios y los hombres, y es así como las religiones se van conformando con un grado cada vez mayor de institucionalización, de ritos inexplicados, de complicadas liturgias. Se empiezan a crear los misterios, las limitaciones, la sensación de que el hombre jamás podrá comprender a Dios, el cual es presentado como un ser todopoderoso y lejano al que pertenecemos como algo más dentro de su creación. El hombre ya está separado de Dios y tiene un difícil camino de perfección que recorrer para llegar a Él. Lo que un día estuvo claro y cercano, hoy es inexplicable y lejano, la búsqueda de Dios. A partir de ahí el hombre tiene dos caminos a elegir. Puede decidir entre permanecer dentro de una religión institucionalizada que le marcará unas pautas establecidas según los cánones de la religión y los ritos establecidos por los sacerdotes, o bien hacerse eco de las inclinaciones internas que le lleven a buscar respuestas no establecidas, a comprobar que nada en la naturaleza es casual, a conocer los ciclos y leyes de su manifestación, a descubrir la armonía del universo, la periodicidad de los fenómenos naturales, las leyes de causa y efecto, a intuir un plan inteligente y coherente que rige cuanto ven sus ojos y percibe su ser, a descubrir, en definitiva,
que detrás de toda la creación manifestada existe una inteligencia, voluntad y poder creador, origen de todo, incluido el propio hombre, el cual tiene un papel y una función que cumplir dentro de ese plan de creación. A lo largo de la historia de vuestra humanidad han aparecido hombres que, según las distintas tradiciones, eran conocidos como Shish, profetas, sabios, magos o patriarcas. Su misión era la de preparar el terreno para la venida de los avatares. Enseñaban al hombre ayudándole y dándole referencias para lograr una forma más coherente de vivir, el conocimiento de un solo Dios, creador de todo lo existente, cognoscible por su propia obra, a través de la cual se manifestaba y al que cada hombre podía encontrar dentro de sí. Le explicaron su lugar en el cosmos y en el plan de creación. Los avatares fueron seres de mayor evolución, que aceptaron reencarnar en la Tierra para dar al hombre referencias claras del camino a seguir. Los más conocidos son Krishna, Buda y Jesús. Cada uno de ellos tuvo un área de influencia bien definida. Así Krishna fue el enviado para el Indo, Buda para la raza amarilla y Jesús para Occidente. Nos resultó sorprendente descubrir la similitud de circunstancias que rodeó la vida de estos enviados. Profundizamos a través de la historia conocida, en la vida y circunstancias sociales donde se movieron los avatares y patriarcas. Tratamos de buscar los puntos en común, quedándonos siempre con la esencia de sus enseñanzas, eliminando todo lo superfluo que se había añadido a través del tiempo. Estudiamos a Rama, Krishna, Zoroastra, Buda, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Descubrimos cómo la humanidad de la Tierra se perdía una y otra vez entre la confusión y la ignorancia. Vencida por el temor, se postulaba ante unos sacerdotes que con sus mandamientos y leyes tiranizaban y sometían a voluntad, puesto que el poder religioso estaba unido al poder político y económico. Ante este panorama, los avatares impartían su enseñanza entre gente sin referencia, gente con miedo tanto a poder humano como al castigo de los dioses. Tuvieron que enfrentarse a las instituciones y sus dogmas, luchando por tratar de devolver al hombre la confianza en sí mismo. Su forma de impartir la enseñanza era clara y sencilla. Se trataba, básicamente, de unas normas de vida que podrían ser aplicadas en cada momento por los que les rodeaban. Ellos daban ejemplo primero y dejaban la semilla plantada en todo aquel que quisiera hacerla crecer. Consiguieron movilizar grandes masas de gente que, a su vez, mediante la transmisión boca a oído, diseminaban la enseñanza. Era fácil entenderles, pues hablaban para ser comprendidos por todos sin distinción de clases. Transmitían una energía superior a cualquier ser humano. Todos coincidían en un mensaje común: obrar con los demás como quisierais que lo hicieran con vosotros. Actuar de acuerdo con la conciencia, no acumulando bienes materiales y perecederos y sabiendo que ese Dios, al que buscaban y rendían culto, estaba dentro de cada uno y a su vez todos eran parte de él. Krishna dijo: Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos saben encontrarlo. Ese ser divino, ese amigo sublime, está en cada uno de nosotros. Buda dijo a sus discípulos: Dios como meta del camino del hombre. Ningún otro deseo en la mente y el corazón humano, sino el Dios que está en nosotros. Por último, Jesús lo expresó así: Donde quiera que el hombre habite, en la cima de una montaña, o en lo más profundo de un valle, en el trabajo o en la quietud del hogar, puede en cualquier momento abrir la puerta y encontrar el silencio, encontrar la casa de Dios. Está dentro del alma. En su origen, la raíz de las religiones era única, pero esa raíz no era una religión, sino una forma de vida compartida por todos. Si la diversidad de religiones con que hoy contamos tuvieron en su día un tronco común, si partieron todas de una misma idea, ¿qué es lo que ha ocurrido
con el correr de los tiempos para que hoy sea tan difícil descubrir lo que hay de común en todas ellas? ¿Cómo es posible tanta contradicción surgida de una misma verdad? Solo hay una explicación, y es que los hombres hemos interpretado la idea a nuestro modo, conveniencia, circunstancias sociales, económicas, históricas, etc. Y así, interpretación tras interpretación, el origen ha quedado desfigurado. Las religiones, al institucionalizarse, han manipulado un sentimiento innato en el hombre, para proteger los intereses de unos pocos, en perjuicio de una mayoría. Los dogmas, la infravaloración del hombre, el amor a Dios, son la base del poder de la institución, que por sí misma no tiene razón de existir, y para impedir que el hombre se dé cuenta de lo absurdo de pretender enseñarle cómo canalizar un sentimiento que solo a él le pertenece, le ha sumido en la oscuridad, le ha impedido utilizar su lógica y su razón, y ha respondido a sus preguntas e inquietudes con la amenaza de una condenación eterna. Y lo triste es que les ha salido bien. Ya no sabemos pensar por nosotros mismos. Nos hemos vuelto temerosos y cómodos. Preferimos rehuir nuestras responsabilidades. Las instituciones religiosas son como puertas de entrada a la haraganería. No luchan y trabajan por saber la verdad. Es más rentable mantener el misterio. Cada hombre debe concienciarse de su propio trabajo de evolución personal y actuar en consecuencia, ya que el hecho de estar adscrito a una determinada institución no le exime de cumplir una misión. En cierta ocasión, y hablando de este tema, Acael nos hizo un paralelismo entre la religiosidad y la música. ¿La música nace con el hombre? Creemos que sí. Contestamos todos de acuerdo. Las escuelas, conservatorios y demás instituciones enseñan cómo canalizar esa musicalidad innata en el hombre. Eso ya no estaba tan claro y tuvimos que discutir durante un rato, hasta que contestamos que no. Efectivamente, las escuelas enseñarían en todo caso a canalizar su idea ya estandarizada de la musicalidad, una idea preestablecida de lo que debe y no debe ser ortodoxo dentro de la musicalidad. ¿Acaso está equivocado el pastor que con su dulzaina toca melodías maravillosas? Nunca, puesto que lo expresa en el reflejo exacto de su propio sentimiento. Pues bien, con las instituciones religiosas pasaría algo parecido. No es la religiosidad del hombre lo que ellos canalizan, sino su propia traducción acerca de ese sentimiento, poniendo límites y barreras a otras formas diferentes a las suyas. Ha habido religiones que en el principio enseñaban a buscar en el interior de cada uno, pero siempre se alzaban intermediarios que personalizaban en ellos la luz que debían buscar dentro. Y aún hoy hay sacerdotes de múltiples religiones que utilizan a Dios para sus fines, como si Dios fuese alguien concreto. Estas religiones deberían desaparecer para bien de la humanidad terrestre. Y hablo del catolicismo, islamismo, judaísmo, budismo. La filosofía de la religión debería partir de una premisa. Yo soy Dios y mi hermano también, por tanto somos iguales. Una vez sentido esto, no se entiende que pueda haber un intermediario en yo y mí mismo. ¿A qué es absurdo? El momento actual que vivimos se caracteriza por la pérdida de valores, por falta de referencias. Las instituciones religiosas no nos ofrecen nada que nos ayude a salir de la crisis moral y espiritual en que nos encontramos. Cada una se ha presentado como poseedora de la verdad, la única verdad, exclusiva y excluyente, y para defender su supremacía no han dudado en enfrentar al hombre contra el hombre. Las guerras por motivos religiosos son una prueba clara de hasta dónde puede conducirnos la cerrazón y la soberbia. ¿No se han dado cuenta de que tanta incoherencia, tanto afán de separar los buenos de los malos, los fieles de los infieles, los suyos o merecedores de eterna gloria de los otros, merecedores de eterno castigo y sufrimiento, nos llevarían a los hombres a cuestionarnos su validez?
El sentimiento religioso del hombre, su imperiosa necesidad de religarse, es demasiado grande para sentirse cómodo en un traje tan estrecho que le impide moverse, manifestarse como es, libre e independiente, y al mismo tiempo unido a sus semejantes y a la naturaleza, por lo que tiene de común con ellos, una parte de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Las viejas creencias ya no nos sirven, pero no hemos encontrado nada con que reemplazarlas. Estamos tan acostumbrados a que nos digan por dónde dirigir nuestros pasos que no sabemos qué hacer, qué sentido darle a nuestra vida, qué transmitir a nuestros hijos. Pero, ¿es esto cierto? ¿Estamos tan solos y sin referencia como creemos? ¿Nos estaremos pasando de un extremo al otro? Antes parecía todo tan claro que podíamos justificar hasta la muerte de otros seres humanos por defender una idea de Dios, una forma de entender la vida. Ahora parece todo tan oscuro que no encontramos un motivo que nos ayude a afrontarla cada día. ¿No será que hemos olvidado la primitiva idea? ¿Que siglos de complicar las cosas sencillas nos hacen ver como un sueño lo que fue una realidad al comienzo de nuestra andadura como seres humanos? Esa época lejana en que la religión surgió de dentro del hombre, porque dentro de él estaba Dios, era parte de su ser y así lo reconoció. El hombre tuvo conciencia de toda la creación y supo que debía ser obra de un ser infinitamente superior, alguien que le amaba y velaba por él. Entonces no necesitó que nadie se le revelara. Su propia conciencia le dictaba las normas. Su moral regían sus sentimientos y sus actos. Tal vez nuestros esfuerzos deberían ir dirigidos más a recuperar lo perdido que a crear nuevas religiones o filosofías, pues hemos aprendido por amarga experiencia una lección muy dura, pero que puede sernos de gran utilidad. Si cada hombre tiene dentro de sí los elementos necesarios para llegar a religarse con Dios, ¿no es hora de que empecemos a mirar hacia adentro y no hacia afuera? De tratar de vivir una religión universal de amor y justicia, de oír en nuestro interior la fuerza reveladora de esa voz superior que, a pesar de todo, sigue sonando, de esa conciencia innata e independiente, única y común, que invita a la unión, no al separatismo. Existen tantas formas de religiosidad como hombres. No permitamos que nos separen las formas. Si tomamos conciencia de que nadie puede decirnos cómo canalizar nuestra religiosidad, que solo nosotros, día a día, podemos ir descubriéndola, estaremos más preparados para respetar a los demás, para sentar las bases de una sociedad más tolerante y comprensiva. Solo podemos ser libres si lo que genera nuestro espíritu va encaminado al bien común. Es necesario cambiar, no solo en nuestra manera de hacer las cosas, sino en el modo de entenderlas. Si hasta ahora hemos confiado en nosotros y dudado de los demás, ¿podríamos intentar lo contrario? Confiar en la intencionalidad ajena y poner en tela de juicio la nuestra, identificar el egoísmo que hay detrás de nuestra generosidad, la soberbia con que defendemos nuestra pequeña verdad y tantas cosas que a diario nos separan de todos aquellos con los que vivimos. Dentro de nosotros está la fuerza que necesitamos para cambiar en profundidad, pero no el mundo que hemos creado, sino nosotros, que es la única forma de que todos los atropellos de los que hemos sido unas veces causa y otras víctimas a través de la historia y que desgraciadamente siguen ocurriendo en esta sociedad que llamamos civilización, no vuelvan a ocurrir. Si la religiosidad es una forma de vivir, cuanto más limpiamente la manifestemos, mejor será nuestra vida. El camino es duro, pero podemos andarlo si creemos que merece la pena el esfuerzo. Nos ayudará la fe en nosotros y en nuestros semejantes, pero no una fe que nos haga creer a ciegas cuanto se nos diga como dogma, sino algo más profundo. El convencimiento íntimo de la finalidad de la propia vida, que nos haga adoptar una filosofía y un camino independientemente de la resolución de las dudas. Si un camino falla, hay otros muchos que se resumen en uno: actuar con los demás como quisiéramos que lo hicieran con nosotros. Y desde luego, tratando siempre de oír la voz de la conciencia,
que es en definitiva la voz del cosmos. Si somos fieles al compromiso, día a día encontraremos que el camino está más iluminado, no por el sol, sino por nuestra propia luz. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.